Bienvenidos a este nuevo bloque, nuestro tercer bloque de enfermedades infecciosas. Eh, en este nuevo año vamos a contarles y adelantarles un poco de lo que vamos a hacer durante este semestre. Vamos a este tercer bloque y un cuarto bloque acerca de, pues, de enfermedad prostática. A Paula, que es nuestra interna de 12º semestre, agradecerle por brindarnos esta charla, y al doctor Salgado, que va a ser nuestro tutor hoy, que nos va a acompañar durante la revisión. Doctor Salgado, Javier Salgado, es un médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en neurología y cirugía laparoscópica. Adicionalmente, pues es nuestro instructor, asistente y coordinador del programa, pues del posgrado de urología de la Universidad del Rosario. Paula, te doy la palabra y agradecerte por este tiempo y por brindarnos la charla. Listo, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces hoy con infecciones del tracto urinario. Yo les voy a hablar de infección de vías urinarias no complicadas. Yo soy Paula Londoño, entonces, bueno, empecemos. Ahí. Listo, entonces la bibliografía en la que me basé básicamente fue pues la guía de la Sociedad Europea de Urología, el libro de Campbell y pues varios artículos que nos hablaban de la evaluación, el manejo de las infecciones de vías urinarias en urgencias, el síndrome, pues los síndromes que les vamos a hablar más adelante y algunas cositas pues de infección de vía urinaria en pediatría. Entonces vamos a hablar de la definición, de la epidemiología, las vías de infección, un poquito de la fisiopatología a grandes rasgos, el diagnóstico y la clasificación. Y en la clasificación vamos a hablar entonces de bacteriuria asintomática, cistitis no complicada, pielonefritis no complicada y pues una infección del tracto urinario a repetición. Y por último, pues vamos a hablar un poquito de la educación del paciente. Entonces, en cuanto a la definición, pues hay muchas definiciones de infecciones de vías urinarias. Entonces, pues traje estos dos a colación, que pues nos hablan en Campbell, que es una respuesta inflamatoria al urotelio, a la invasión bacteriana, que generalmente se asocia a una bacteriuria y a una piuria. Y la CDC nos habla de un proceso inflamatorio que implica pues invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario con presencia de disuria, tenesmo, dolor suprapúbico, fiebre urinaria miccional y pues a veces, y pues que es muy común, su forma sintomática. Entonces, pues clave en esta charla queríamos transmitir a todos pues una definición propia del grupo como tal. Entonces, pues yo lo definí como la presencia de bacterias en el sistema urinario que genera síntomas. Y no complicada, pues toda esta, más adelante les voy a hablar de factores de riesgo, entonces toda esta infección pues del sistema urinario que genera síntomas que no tiene ningún factor de riesgo para que sea complicada. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es muy común en mujeres y también hablamos que del 8 al 10% de las niñas y del 2 al 3% de los niños van a presentar una infección del tracto urinario sintomático antes de los 7 años. Entonces, se habla que es más frecuente en los varones en los primeros 3 meses de vida, en los niños no circuncidados y en las niñas a partir del año de vida, ya porque empiezan pues a tener pues, todos sus hábitos y todo, pues la educación miccional y eso, entonces pues se empiezan a presentar. También hablaban que del 40 al 50% en casi todos los artículos pues, que leí, que las mujeres presentan pues, infección del tracto urinario en algún momento de su vida. Y esto es dado pues porque nosotros pues las mujeres tenemos una menor longitud de uretral, entonces está más, pues la proximidad del ano y la uretra es menor y pues se puede presentar más la infección. Y pues del 11% tendrá recurrencia o al menos una infección en el año. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, es importante tener en cuenta pues la edad. Como les hablé, normalmente se habla de que las mujeres pues en edad reproductiva es muy común que presenten una infección de vías urinarias no complicada, también los niños menores a 1 año, porque sabemos que toda la inmadurez del sistema inmune y pues los niños, los lactantes, va a ser más común que se presente una sepsis de origen urinario, pues obviamente es más preocupante. La lactancia materna, como en muchas enfermedades, pues es un factor protector para esta enfermedad. Y pues, como lo vamos a ver la próxima semana en cuanto a la infección de vías urinarias complicada, pues las alteraciones funcionales y las alteraciones estructurales. Entonces, alteraciones funcionales como cualquier defecto en la evacuación de la vejiga, vejiga neurogénica, reflujo vesículo ureteral, perdón, la retención urinaria que nos puede predisponer a presentar infecciones del tracto urinario recurrente, ya que eso hace como el daño renal, las cicatrices renales y pues esto nos aumenta el riesgo a presentar infección. Alteraciones estructurales, todas las variantes anatómicas y las estructuras
pues, que estén alteradas en la evacuación de la orina, y la colonización perineal y fecal. Entonces, todos los factores higiénicos, las relaciones sexuales, que muy comúnmente que lo vemos en mujeres jóvenes, y que igual pues más adelante vamos a hablar de toda la educación que debería tener cada uno, pues que cada uno de nosotros con nuestros pacientes para evitar pues estos factores higiénicos. Entonces, un poquito de las vías de infección, pues básicamente la más común es la vía ascendente, aunque sabemos que el árbol urinario pues es estéril, la uretra pues distal está colonizada por la flora fecal. Entonces, normalmente nosotros tenemos factores anatómicos y fisiológicos de nuestro aparato geniturinario que tienen una defensa pues para que las infecciones no asciendan como tal y nos den pues una infección de vías urinarias. Esta es la más común, es la más frecuente, es a expensas de la flora bacteriana intestinal, la hematógena, que es menos común, y esta se habla más en la diseminación de un foco primario. Entonces, todo lo que es pues por estafilococo aureus, cándida, mycobacterium tuberculosis, y ocurre más en pacientes que están inmunosuprimidos o tienen un compromiso sistémico grave. Y la linfática, que es inusual, tiene una extensión directa de las bacterias desde órganos adyacentes, y hablaba en el artículo que se veía más por infección intestinal grave o abscesos retroperitoneales, que era menor al 5%, pero igual pues tenerlo presente porque se puede llegar a presentar. La más común entonces es la ascendente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología a grandes rasgos, como les dije anteriormente, pues nuestro árbol urinario es estéril y tenemos mecanismos de defensa como el flujo normal de la orina, el pH urinario, los componentes inmunológicos de la mucosa vesical, la peristalsis uretral, que básicamente lo que hacen es protegernos para que esta colonización que hay distal, pues que hay en la uretra distal, no ascienda y nos presente una infección de vías urinarias. Lo que pasa, y pues lo que hablaban más en los libros, era de la E. coli, porque pues como sabemos, igual pues les recuerdo, es del 80% el microorganismo que es pues que produce infección de vías urinarias. Entonces, la coli enteropatógena lo que nos hablaba es que tiene unas fimbrias y que se van a unir a unos receptores que están en las células epiteliales, y va a hacer que sea una infección exitosa dependiendo de muchísimos factores. Entonces, los factores de virulencia pues, de la bacteria, la superficie del urotelio, el tamaño del inóculo, el medio, el huésped, y todo va a ser pues algo también multifactorial porque, como les dije anteriormente, hay factores de riesgo que nos van a predisponer a que podamos presentar esta patología, pero básicamente es lo que pasa. Entra pues ahí por la vía ascendente, que es la más común, por la colonización, va ascendiendo, sube la bacteria, se llega con sus fimbrias a los receptores en la célula epitelial, hace la invasión bacteriana y nos pues, presenta los síntomas. Entonces aquí, como les hablé anteriormente, cuando tenemos las anomalías o los diferentes factores de riesgo, como la anomalía estructural, anatómica, cualquier anomalía pues como vejiga neurogénica, medicamentos, instrumentación de la vía urinaria, lo que hace es pues la estasis urinaria, y eso lo que nos hace, pues lo que pasa es que haya un ascenso, pues sí, un ascenso bacteriano por la uretra, pues sí, ascendente, y nos presente la infección de vías urinarias. O pues la vía hematógena o linfática, que pues ya les comenté, que es menos común, pero de todas maneras lo tenemos que tener presente, pues porque pasa. En cuanto a la etiología, como les hablé anteriormente, la más común es la E. coli enteropatógena del 80%. Igual hay muchísimas más bacterias que nos pueden presentar infección de vías urinarias, entonces nos hablan diferentes grupos, como la flora normal, de la piel del perineo, el introito vaginal, la uretra, la flora bacteriana de las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella. Intrahospitalarios, pues obviamente eso va a depender de en qué hospital estemos, pero normalmente pues está Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, Providencia, y pues igual tenemos que tener en cuenta que el más importante y el que más lo produce pues es la coli, y que pues claro, todos nuestros tratamientos y todos nuestros manejos van a estar enfocados en esta bacteria porque es la más común. De todas maneras, pues obviamente siempre vamos a tener que individualizar a nuestro paciente. Dependiendo de nuestro paciente, pues vamos a tener factores de riesgo que nos predisponga a tener pues posibilidad de tener otra bacteria, y pues esto que ustedes ya lo saben. Entonces el diagnóstico, pues lo quise poner así, 3 pilares súper importantes para el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Entonces la historia clínica completa, como les hablé al principio, es muy importante conocer toda la historia clínica de nuestro paciente, si tiene alguna anomalía funcional, estructural, siempre pues
hablar con nuestros pacientes de sus hábitos miccionales, son muy importantes. La presentación clínica, que básicamente son los síntomas irritativos urinarios, disuria, tenesmo, urgencia miccional. Los más comunes cuando hablamos de una cistitis o una pielonefritis, pues ya los vamos a ver a continuación, toda la presentación clínica muy importante. Y tenemos el uroanálisis y el urocultivo. El urocultivo como gol estándar para diagnosticar una infección de vías urinarias, pero tenemos que tener en cuenta que con una historia clínica completa y la presentación clínica a nuestro paciente, pues claro, ya nos podemos enfocar y pues determinar qué deberíamos pedirle, cómo deberíamos pues más o menos enfocar a nuestro paciente. Entonces por eso lo quise pues dividir en estos 3 pilares. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues les quiero hablar muy importante del uroanálisis y el urocultivo. Entonces, es muy importante, pues, todo lo que vamos a evaluar en el uroanálisis, ya que es una prueba, pues, que en verdad es poco costosa, que se dispone en casi todas las instituciones, entonces es muy importante que la sepamos interpretar. Normalmente en el uroanálisis no solamente vamos a evaluar si tiene infección o si tiene inflamación, sino también vamos a evaluar si el paciente tiene glucosuria, proteinuria, hematuria, entonces es un examen pues bastante bueno. Entonces lo que vamos a evaluar en cuanto a una infección de vías urinarias, vamos a evaluar nitritos y leucoesterasa. Entonces hablamos que a veces hay pacientes que pueden tener leucocitos, pero no tienen nitritos, y esto entonces nos habla de que la leucoesterasa, cuando la tenemos positiva, que son los leucocitos en orina, cuando está solamente positiva la leucoesterasa, tenemos una sensibilidad del 59 al 96% de presentar, pues de tener una infección de vías urinarias. Los nitritos, entonces se dan porque, pues, no sé si se acuerdan de todo lo que es la degradación de los nitratos a nitritos, que esto se da por la nitritoesterasa. Entonces esto casi siempre lo dan las enterobacterias, entonces por eso tenemos nitritos positivos. Los nitritos positivos tienen una sensibilidad del 95 al 98%, pero podemos tener falsos negativos. Entonces son estos microorganismos que no son reductores de nitritos, que son el enterococo, la pseudomonas, el estafilococo. Estos microorganismos no son reductores de nitritos, entonces podemos tener nitritos negativos, pero de la misma forma el paciente puede estar cursando con una infección de vías urinarias. Entonces nos habla de esta sensibilidad. Y nos habla entonces que si tenemos nitritos positivos más leucoesterasa positiva, vamos a tener una especificidad del 98 al 100% de presentar una infección de vías urinarias y una sensibilidad del 35 al 84%. Entonces es algo bastante bueno, es algo que pues nos ayuda a enfocar nuestro paciente, nos ayuda a poder hacer un diagnóstico. Y pues ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero en algunas etiologías pues no vamos a pedir de siempre como de rutina el urocultivo, sino lo vamos a reservar. Entonces es muy bueno que sepamos pues enfocar bien el uroanálisis para poder dar un pues manejo integral en nuestro paciente. Y el urocultivo, entonces hablamos del urocultivo y pues esto se va a basar entonces en las muestras que tomemos. Dependiendo de dónde tomemos la muestra, cómo tomemos la muestra, pues vamos a tener un número de unidades formadoras de colonia positivas en el urocultivo para determinar que pues el urocultivo es positivo. Entonces, en micción espontánea nos hablaban entonces que la muestra se debe tomar con la primera orina del día, en el segundo, o sea, hacer un primer vaciamiento, en el segundo, ahí pues tomar la muestra. Y hablaban entonces que era bacterias positivas cuando era mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en una micción espontánea. En una punción suprapúbica nos habla que pues como debe ser, la vejiga es una cavidad estéril, básicamente cualquier bacteria que nosotros saquemos de una punción suprapúbica, pues es positivo para un urocultivo. Y en el cateterismo vesical nos habla entonces la recolección por sonda, más específicamente de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia en hombres y en mujeres, pues para determinar que está positivo el urocultivo. En los niños entonces hablamos que pues niños no continentes se debería hacer siempre cateterismo vesical, pues porque pues es más efectivo, claramente los niños pues es más fácil hacer la recolección de la muestra. Entonces punción suprapúbica, lo mismo que hablamos, cualquier bacteria positiva pues va a ser probable infección de vías urinarias, el cateterismo vesical, más de 50.000 unidades formadoras de colonia, y en micción voluntaria en hombres, en varones de 10.000 unidades formadoras de colonia, probable, y en la niña más de 100.000 unidades formadoras de colonia, el 80% probable de presentar una infección de vías urinarias. Entonces quiero que esto sí lo tengamos muy en cuenta, como la historia clínica, la presentación clínica y el uroanálisis. El urocultivo entonces se va a interpretar pues dependiendo de
cómo pues salga el urocultivo y ahí ya vamos a interpretar qué microorganismo tiene, cuál es la resistencia a los antibióticos, que eso pues es un tema pues muchísimo más largo que deberíamos revisar pues en otra oportunidad, pero es muy importante que tengamos en cuenta cómo interpretar bien un uroanálisis, pues porque es una prueba, como les dije anteriormente, no es costosa, la tenemos disponible en varios lugares y pues muy importante como médicos generales que podamos enfocar a nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la clasificación, les voy a hablar de la infección pues, de vías urinarias no complicada, la cistitis, la pielonefritis no complicada, la bacteriuria sintomática y pues, la infección del tracto urinario no recurrente. Perdón. Entonces, la bacteriuria sintomática, entonces recuerden que pues la definición que quise traer hoy es que pues toda infección urinaria que presente síntomas, o sea, pues todo hallazgo de bacterias en el uroanálisis o urocultivo que presente síntomas. La bacteria sintomática básicamente es hallazgo de bacterias sin síntomas. Entonces, nos habla que es del 1 al 5% en las mujeres premenopáusicas, del 2 al 10% en mujeres embarazadas, del 15 al 50% en pues, pacientes institucionalizados y el 23 al 89% en pacientes que tienen alguna lesión medular o neurológica. Entonces, el diagnóstico, pues básicamente se hace con un urocultivo y hablamos entonces de lo que les hablé anteriormente. Cuando es una punción suprapúbica, cualquier conteo de bacterias es positivo, muestra emisión espontánea, más de 10 a la 5, y por sonda, pues más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Entonces, pues hay muchos estudios que han determinado, pues a lo largo del tiempo, se ha visto que si se debe manejar, si no se debe manejar, que pues qué beneficio, pues qué beneficios tenemos manejar esto, y básicamente se ha llegado a la conclusión que solo se maneja en dos poblaciones especiales. Estas dos poblaciones que les voy a hablar a continuación. Mujeres embarazadas y manipulación, y pues pacientes en donde se vaya a manipular la vía urinaria. En mujeres embarazadas, ¿por qué? Pues porque disminuye el riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Obviamente, pues saben ustedes que siempre las mujeres embarazadas se hace el tamizaje, primer trimestre, si tienen el análisis urocultivo, pues obviamente para evitar que hayan abortos o que haya pues una amenaza de parto pretérmino. Entonces hablan de un tratamiento corto de 2 a 7 días y hablan de un manejo inicial empírico y obviamente después guiado por urocultivo. Entonces nos hablan aquí que esto va a determinarse dependiendo de la población pues donde estemos y pues básicamente como el paciente individualizarle su tratamiento. Y la manipulación de la vía urinaria, pues todo paciente que vaya a ser llevado a algún procedimiento donde vayamos a manipular pues la vía urinaria, una cistoscopia, cualquier cosa de estas, entonces vamos, pues todo, se tiene que hacer el urocultivo previo al procedimiento porque se disminuye el riesgo de infección postoperatoria y la sepsis que se puede presentar pues por hacer un inóculo de bacterias. El urocultivo se hace previo al procedimiento y los pacientes se tratan pues previo al procedimiento. Entonces aquí les traigo la recomendación que nos habla pues las guías europeas. Entonces se hablaba antes que si los pacientes con diabetes, que las mujeres posmenopáusicas, pues básicamente no. Entonces se tratan estas dos poblaciones, las mujeres embarazadas y los pacientes que vayan a tener una manipulación de la vía urinaria. Entonces, en cuanto a la cistitis no complicada, entonces es pues lo mismo que ya hemos hablado anteriormente. Nos hablaban entonces que estará más común, 45% se daban mujeres en edades reproductivas, porque además de los factores de riesgo que les hablé anteriormente, es un factor de riesgo las mujeres con vida sexual activa, nueva pareja sexual, pues todos los hábitos miccionales que igual ya lo hemos hablado anteriormente, pero también es importante tener en cuenta que en edades reproductivas pues es más común que se presente cistitis no complicada. Pues todos los factores de riesgo que hablamos anteriormente, la presentación clínica es básicamente los síntomas irritativos urinarios, un dolor abdominal, los síntomas irritativos urinarios entonces disuria, urgencia miccional, dolor abdominal, pues en hipogastrio, y siempre se deben evaluar, entonces nos hablaba muy claro en todos los artículos y también en la guía europea, que se evalúa siempre los síntomas irritativos vaginales, entonces siempre en el examen físico de las mujeres, y bueno, de los hombres también tenemos que hacer un examen geniturinario para determinar pues si la mujer tiene algún síntoma irritativo vaginal, si no estamos teniendo una vaginosis, una vaginitis, que pueda pues estar presentando estos síntomas, si no sea algo de la vía urinaria, si no sea algo vaginal. Es muy común, siempre, muy importante siempre descartar pues esto en las mujeres en edad reproductiva y pues en todas las mujeres. La patología más común, como lo hablé anteriormente, la coli en mujeres en edad pues reproductiva
el Staphylococcus saprophyticus. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues nos hablaba que lo más importante que podemos hacer siempre un diagnóstico con la presentación clínica, la clínica de nuestro paciente, un interrogatorio completo, entonces los 3 pilares que les hablé al principio, la historia clínica completa de nuestro paciente y el examen físico y la presentación clínica van a ser fundamental para poder diagnosticar una cistitis y poder enfocar a nuestro paciente. Y pues el uroanálisis, como siempre también, pues lo podemos pues solicitar y determinar entonces si tiene pues en el momento de la interpretación factores pues que nos muestre que tiene una infección. Entonces nos hablaba que la recomendación es básicamente de determinar que no tenga ninguna alteración pues o irritación vaginal, que sea de verdad algo urinario y pues todos los síntomas irritativos urinarios, la presentación clínica. Nos habla entonces que reservemos el urocultivo para pacientes donde estemos sospechando una pielonefritis, donde tengamos síntomas que no resuelven con el tratamiento, es decir, pacientes que en verdad no le resuelven, sí que los síntomas no resuelven, que nosotros empezamos manejo empírico y los síntomas pues no resuelven, deberíamos hacer un urocultivo a ver si en verdad no es la bacteria que creemos que estamos atacando, sino simplemente pues es otro tipo de bacteria. O pues pacientes que estén embarazadas o presenten síntomas atípicos. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, esto es muy importante y es algo que tenemos que tener pues muy claro como médicos generales. Pues nos hablaban en las guías que básicamente lo que buscamos con el tratamiento pues es dar en los patrones de espectro y susceptibilidad de los patógenos, la eficacia para el pues, particular de los pacientes, reacciones adversas, costos, disponibilidad. Bueno, todo eso es demasiado importante porque dependiendo donde estemos, en el hospital que estemos, pues en el lugar donde estemos y tengamos esos pacientes, pues eso también va a ser importante para que haya buena adherencia al tratamiento. Obviamente si damos un tratamiento que no pueda ser pues fácil de conseguir, fácil de comprar para nuestro paciente, pues no va a ser algo que a los que se vayan a adherir y van a tener pues recurrencia y va a ser peor para ellos. Entonces nos hablaban de, la guía europea hablaba de la fosfomicina como el fosfomicina nitrofurantoína como primera línea, entonces la fosfomicina, pues para recordar un poquito, es un bactericida, inhibe la síntesis de la pared bacteriana por el bloqueo irreversible de la UDPN, básicamente es una bactericida. En la fosfomicina es 3 gramos, una dosis, entonces decían que había muy buena adherencia, y es primera línea. Después está la nitrofurantoína, que la nitrofurantoína es un antiséptico urinario, perdón, y la nitrofurantoína se concentra muy bien en la orina, entonces es muy bueno cuando tenemos una cistitis que todavía no está, pues una infección de vías pues alta, porque también es muy importante que tengamos en cuenta que estas no se concentran en el parénquima renal, entonces cuando tenemos una pielonefritis pues obviamente no puede ser nuestra primera línea, y nos hablaban de las cefalosporinas como alternativas. En la guía colombiana nos hablaban entonces de fosfomicina y nitrofurantoína de la misma manera, como primera línea, todo esto individualizando a nuestro paciente, y también nos hablaba de la cefalosporina de primera generación, que es la que normalmente se utiliza como la cefalexina durante 3 días, pues, de igual manera en otros artículos hablan que podemos mantener el tratamiento hasta 7 días, pero esto sí siempre va a ser individualizando a nuestro paciente. Entonces, pues muy importante que tengamos en cuenta eso, que los medicamentos pues van a tener que pues sí, depender de qué paciente tenemos, en qué lugar estamos y pues cómo vemos también la herencia pues, de nuestros pacientes. Este es el manejo inicial. También hablaban entonces de estos de los otros. Listo. Y ahora les voy a hablar de la pielonefritis no complicada, que es pues toda la infección urinaria que se limita a mujeres premenopáusicas, no embarazadas, sin anomalías o comorbilidades urológicas que sean conocidas. Entonces aquí ya es cuando tenemos pues infección renal, básicamente parénquima. Entonces la presentación clínica pues aquí va a variar un poquito, no solo vamos a tener los síntomas irritativos urinarios, sino que nuestro paciente pues va a estar pues más en un estado más comprometido. Podemos tener fiebre, escalofríos, dolor lumbar. Aquí es donde vemos, pues, en cistitis no es tan común, pero en pielonefritis se ve más la puñopercusión positiva. Sabemos que cuando hacemos la puñopercusión, cuando tenemos la sensibilidad pues, en los puntos ureterales, náuseas, vómitos,
los paraclínicos. Entonces aquí ya vamos igual de la misma forma con los 3 pilares. Historia clínica, examen físico, y lo vamos a enfocar entonces ya pidiendo un panel pues como más completo, determinar un hemograma, ver si nuestro paciente tiene leucocitosis, neutrofilia, una función renal, para determinar pues que no tengamos ninguna afectación renal, un análisis y un neurocultivo, igual como lo hablamos al inicio. Entonces nos hablaron en la guía que las imágenes las deberíamos solicitar individualizando a nuestro paciente, pero pacientes que queramos descartar alguna obstrucción o antecedente de una ureterolitiasis, pues podríamos pedir una ecografía de vías urinarias. No es algo como gold estándar, pues que nosotros ya sabemos por lo que revisamos anteriormente, pero de todas formas, pues lo habla la guía y lo podríamos pedir. Nos habla también de una urografía por TAC. Esto se reservan pacientes que les iniciamos manejo empírico y no mejoran a las 72 horas. Entonces tenemos que determinar que no tengan ningún absceso o ninguna colección, algo así, vamos a hacer una urografía. Y en mujeres embarazadas, pues ya que sabemos que son poblaciones especiales, una ecografía de vías urinarias o una resonancia magnética. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues aquí sí varía un poquito el espectro, porque pues también queremos pues tener a nuestros pacientes pues individualizados de la misma manera, pero acá vamos entonces a empezar con las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Esto nos habla en la guía oral y empírica, oral y B, perdón. Y B lo damos cuando el paciente pues no tiene tolerancia a la vía oral y básicamente no requerimos dejarlo hospitalizado porque el paciente, o sabemos que es un paciente que no tiene buena red de apoyo, que no se va a tomar el tratamiento, entonces pues es preferible asegurar su antibiótico pues de manera intrahospitalaria y se deja hospitalizar. Aquí entonces nos habla de las fluoroquinolonas como primera línea. De todas formas, en la guía, pues hablan en diferentes artículos y pues lo que pues yo he visto que hacemos en la práctica clínica es básicamente que también se puede pues manejar una cefalosporina primera generación o empezar con una cefalosporina cuarta generación. Pero porque nos hablan que la ciprofloxacina, la levofloxacina, pues es mejor reservarlo y no se debería hacer porque tiene una resistencia al tratamiento de la TBC, entonces obviamente pues no se quiere utilizar pues esto en los pacientes. Pero pues se utiliza, entonces también tenerlo en cuenta, la ciprofloxacina, levofloxacina en terapia empírica oral, por 7 días o por 5 días. Esto es muy variado, esto depende también, se puede manejar terapia de 7 a 14 días y en cistitis, que no se los dije, de 5 a 7 días. Y entonces también podemos iniciar con una cefalosporina de primera o pues cuarta generación, y esto sí ya va a depender mucho pues de la resistencia a los antibióticos que tengamos en diferentes lugares, pues donde estemos nosotros pues ejerciendo, estudiando, pues bueno, porque pues esto depende mucho del lugar donde estemos. Seguramente en otros hospitales empiezan con pues otro antibiótico diferente a como empezamos en ERI o pues en otros lugares. Entonces es importante saber pues los patrones de resistencia y todo eso para iniciar los antibióticos. Listo. Y ya pues por último tengo la infección de vías urinarias recurrente. Entonces esto es muy importante pues saber la definición, pues porque es toda infección pues del tracto urinario, no complicada o no complicada, que sean 3 episodios en un año o 2 episodios en 6 meses. Entonces hay diferentes factores de riesgo, dicen que pues en mujeres jóvenes y premenopáusicas son usos de espermicidas, relaciones sexuales, nueva pareja sexual, todo lo que ya les hablé anteriormente. Y en mujeres posmenopáusicas pues hablan entonces que haya tenido infecciones recurrentes pues cuando era antes de la menopausia, incontinencia urinaria, pues todos los pacientes que están institucionalizados es muy común, cuando tienen cateterismos o sondas permanentes pues también es muy común, el aumento del volumen de orina postmiccional, todo esto es muy común. Es más común en mujeres, pero pues de todas formas es pues recurrente y pues tenemos que tener bien clara la definición de cómo se define una pues, infección del tracto urinario recurrente. Entonces, en cuanto al tratamiento de la infección del tracto urinario recurrente, pues leí bastante y, no me ha pasado. Listo, entonces hablaba de que tenemos que tener pues todas las modificaciones del comportamiento. Y aquí pues voy a hablar un poquito de la educación de nuestro paciente, porque siempre tenemos que tener en estos pacientes saber sus hábitos miccionales y tratar de hacer pues de mejorarlos, porque prácticamente muchos pacientes tienen esto porque tienen muy malos hábitos miccionales, entonces siempre es muy importante preguntarles.
usted cuántas veces orina en el día, toma mucha agua, usted se sienta y se baja todo el pantalón, bueno, las mujeres, se sienta en la taza, siempre se sienta en la taza, se baja el pantalón hasta los tobillos para estar en una posición adecuada, no orina sin afán, todo esto es muy importante. Cómo se limpia después de orinar, porque pues muchas personas tienen hábitos miccionales muy malos que realmente lo que hacen es predisponer a que estas infecciones se presenten. Entonces siempre es muy importante pues hablar de los hábitos miccionales, siempre que las pacientes deben pues orinar con frecuencia, tomar mucho líquido, más o menos 3 litros en el día, no usar jabones pues íntimos, hacer eh, eh, lavados vaginales así, usar prendas de algodón, eso es muy importante, no ropa tan ajustada, la limpieza, enfocarse mucho en la limpieza, hay más que todo en las mujeres adultas normalmente tienen pues hábitos diferentes, entonces es muy importante como recalcar cómo debe ser la limpieza, cuál es la limpieza adecuada, orinar después de mantener la relación sexual, evitar el estreñimiento. Y pues nos hablaban de los arándanos, pero los arándanos pues hay muchos, o sea, hay muchos estudios que determinan que se ha visto que disminuye la tasa de infección, baja, o sea, cistitis en mujeres, pero no hay algo que diga que es 100% pues verídico. Es algo que pues lo puede hacer y de todas formas, no, o sea, no es algo que lo prevenga, pero si lo puede hacer, pues digamos que puede tener ahí un plus, pero no es como 100% comprobado. También nos hablan en mujeres posmenopáusicas, entonces el, el reemplazo hormonal, entonces que los estrógenos vaginales para disminuir toda esta resequedad y todo esto disminuye la, la recurrencia pues de la infección de vías urinarias. En cuanto al tratamiento con antibióticos, la profilaxis antibiótica, entonces, bueno, es algo de lo que leí, pregunté un montón, pues que nos dicen que lo deberíamos hacer con nitrofurantoína, con trimmetoprim, con fosfomicina, que debería ser entonces dependiendo del paciente, individualizando al paciente. Entonces, si el paciente se puede hacer en pacientes que decirle como, si usted identifica que tiene infección de vías urinarias, pues tómese la fosfomicina. O así, como que básicamente así lo hace mucha gente, pero no es algo que tenga indicación como tal. Lo que leí, lo que pregunté era que estaba solamente indicado en los pacientes pediátricos que tienen reflujo ureteral y pues hablaba entonces que también en las mujeres donde no hay mejoría con todos los hábitos, con todas las otras pues las otras técnicas deberíamos iniciar esta profilaxis, pero no, pues no es algo que tenga siempre, o sea, además que aumenta la resistencia, entonces algo que aumenta la resistencia a los antibióticos. Entonces es algo que pues no se hace comúnmente y pues que está como acabándose, pero pues hay doctores que lo siguen haciendo. Aumenta la resistencia a los antibióticos y cuando el paciente presente una infección de vías urinarias puede ser complicado o no, pues vamos a tener microorganismos pues muy difíciles de combatir y pues va a ser muchísimo más difícil pues enfocar al paciente y darle un manejo integral en su antibiótico. Entonces, pues bueno, esto es como básicamente lo que les quería transmitir, lo que me parece más importante que tengamos en cuenta pues como médicos generales de una infección de vías urinarias no complicada, la definición, que pues toda infección, toda infección de vías urinarias que produzca síntomas y pues basarnos siempre en los 3 pilares importantes que son pues la historia clínica completa, el examen físico, la presentación clínica y pues el uroanálisis y el urocultivo como vuelo estándar. Y pues no, por ahora nada más, eso era toda la exposición. Muchas gracias. Paula, muchísimas gracias a ti. Recuerden que pueden levantar la mano si tienen algún tipo de preguntas o dejarlas en el chat. Doctor Salgado, si nos quisiera ayudar con algún tipo de retroalimentación, se lo agradeceríamos. Gracias. Bueno, primero quiero saludar a todo el auditorio que está a través de la red conectada. Desearles a todos un mejor año que el anterior y si fue muy bueno el año anterior, pues felicitaciones porque este seguramente será mejor. Les agradezco mucho que estén participando activamente de estas actividades que siempre nos dejan enseñanzas valiosas
y refuerzan seguramente muchas cosas, nos cuentan aspectos que no conocíamos, nos dejan inquietudes o sencillamente confirman que vamos en el camino de una buena construcción del pensamiento. Y a los directores del grupo, muchas gracias también por tenernos presentes para participar. Paula, muchas gracias. Me parece que estuvo bien enfocada la charla, muy práctica. Razonablemente el tema, digamos, lo haces ver fácil porque seguramente, como bien nos contaste, estuviste muy activa tratando de leer todos los documentos que pudieran asegurar un mejor entendimiento y sobre todo transmitirnos esa información. Yo qué les puedo contar, la infección urinaria complicada me parece que tiene, digamos, dos grupos grandes. Uno es el grupo de la bacteriuria sintomática. Recuerden que uno trata pacientes y no trata exámenes. Muchas veces puede tener exámenes alterados y no necesariamente tener una respuesta inflamatoria asociada a una infección aún no sea complicada. Las infecciones urinarias no complicadas son aquellas en las cuales uno puede o está autorizado a hacer tratamientos empíricos siempre y cuando clínicamente nos sugiera, digamos, nos dé esa seguridad para poderlos hacer. Y muchas veces, o digamos que la que más se repite o la que más van a encontrar, tal vez la infección más frecuente es la cistitis aguda femenina no complicada. En los varones, básicamente porque no es tan frecuente ese ascenso de bacterias, esa colonización bacteriana, por ejemplo, de la próstata o el tracto uretral, menos aún en la vejiga porque pues hay dos tipos de esfínteres, uno real y otro más bien funcional, que es el cuello. Es más difícil presentar episodios de cistitis, excepto que tengan una alteración estructural. No a todos los pacientes que llegan por urgencias hay que hacerles estudios complementarios para saber si hay alguna alteración estructural, porque no siempre se van a tener los recursos. Y la clave es, por ejemplo, indagar sobre factores dinámicos asociados, una mala técnica miccional, un problema de estreñimiento, un mal hábito en cuanto a la cantidad de frecuencia urinaria que tenga cada persona o eventualmente la disminución de la ingestión de líquidos, por ejemplo, en condiciones que pueden favorecer más la colonización bacteriana. Eh, el uso de protectores de forma permanente o con más frecuencia de lo usual, pues va a poner a todos en más riesgo y como el factor trazador más asociado con infección urinaria no complicada y en particular con cistitis es el estreñimiento. Entonces, en la mayoría de los casos, en general, un 85-90%, hay un factor dinámico, un factor funcional que está asociado con la presentación de la infección urinaria no complicada. Ese factor dinámico solo con la historia clínica o inclusive en el seguimiento con un diario miccional, tanto para niños, niñas como para adultos, se puede reconocer más fácilmente. Y es muy importante que lo tengan presente porque no van a necesitar muchos estudios complementarios que identifiquen, porque no siempre la infección urinaria, la no complicada, va a estar asociada con alteraciones estructurales. Eso es lo más raro. De hecho, las alteraciones estructurales pues tienen una mayor asociación con una infección urinaria complicada. Un cálculo que esté obstruyendo, un tumor, una estrechez uretral, un doble sistema con algún grado de reflujo o de obstrucción ureteral. Entonces, la mayoría de esas cosas se pueden ver en una ecografía de vías urinarias y las ecografías estarían en el arsenal cuando se hace repetida esta infección urinaria, pero si es un primer episodio en una persona que, por ejemplo, inició sus relaciones, como bien nos comentaba Paula, pues la idea es que el enfoque inicial siempre va a ser empírico. Y dentro de ese empirismo, muchas veces el uroanálisis o el urocultivo puede que esté negativo, porque no siempre van a encontrar, o sea, es decir, ustedes tienen que empezar un tratamiento empírico y no van a siempre a tener la posibilidad de esperar hasta 72 horas en algunos sitios, 24 horas, 48 horas para el resultado del urocultivo, sino que con un GRAM y un uroanálisis enfocado, pero sobre todo y en particular con la historia clínica, pueden de entrada tomar una decisión sobre el tratamiento empírico que creo está muy bien enfocado, como lo contó Paula.
Entonces, para mí hablar de infección urinaria no complicada es estar enfocado en saber bien cómo está orinando la persona, con qué frecuencia, con qué volúmenes, con qué técnica miccional lo está haciendo, cuál es el hábito intestinal y qué otras patologías asociadas tiene, cuál es la edad, cuáles son sus antecedentes quirúrgicos o inclusive su oficio, sus ocupaciones. Muchas veces pueden encontrar personas que trabajan, por ejemplo, en un call center que tienen mucho tiempo sentados contestando las líneas telefónicas o el WhatsApp, lo que sea, y no les dan mucho tiempo de ir con frecuencia al baño. Entonces, ahí pudiera estar, digamos, como el factor asociado. En infecciones a repetición, así sean no complicadas, es decir, no complicadas en el sentido que no hay que hacer una intervención especial, no hay que tomar una decisión sobre un tratamiento antimicrobiano inusual o no hay que hospitalizar al paciente pues porque no tiene un factor que nos obligue a no poder hacer un tratamiento ambulatorio, que esas serían las complicadas. Si son a repeticiones, asistencia a repetición, pues podría uno incluir en principio la ecografía de vías urinarias, que tiene una alta sensibilidad para alteraciones estructurales macro en general. Y confiar también en el tipo de muestra que se esté tomando, ¿sí? Es poco frecuente encontrar en niños infecciones urinarias no complicadas. Las infecciones urinarias en general, que sean en niños o en niñas, pues lo que nos obliga es hacer un estudio complementario, porque así sea una niña, no, digamos, no es que uno debería pensar, no, es que como es una niña, entonces es más fácil que la infección urinaria y entonces no pasa nada, démosle cualquier tratamiento. No, yo sería partidario que en general hay que estudiarlas, al menos niños y niñas, al menos con una ecografía. De entrada, digamos que no es usual y examinarlos, por supuesto. Un niño puede tener una fimosis, un niño puede tener una hipospadias, una niña puede tener unos genitales irregulares que no tienen un buen aseo genital, una niña puede tener estreñimiento. Entonces, en el examen físico, no solamente van a examinar en los niños y niñas la panza para observar cómo está el marco cólico, si hay dolor o no, si uno puede palpar a veces incluso las deposiciones caprinas en el colon descendente en niños delgados que tienen problemas serios de estreñimiento y que conllevan a infecciones urinarias, así no sean complicadas. Debe examinar obviamente el prepucio, el pene, los testículos y niños y niñas las genitales, los labios, por supuesto el himen. El dorso hay que examinar en los niños y eso es para todos los niños, no solamente infecciones urinarias complicadas o no. El dorso es decir que haya una adecuada línea, que no tenga fositas, que no tenga, digamos, algún defecto de cierre del tubo neural cicatricial, alguna irregularidad que le pudiera uno hacer pensar que esté asociado a algún trastorno, inclusive funcional, del tracto urinario inferior. Y por supuesto el ano, ¿sí? Porque puede haber escurrimiento fecal. No necesariamente las personas manifiestan o se manifiestan con que tengan estreñimiento, porque uno puede preguntar, ¿usted tiene deposiciones todos los días? Seguramente van a decir que sí, algunos, pero cuando uno indaga y dice, bueno, y la característica de la deposición, dice, no, la mayor parte del tiempo es dura. Entonces, una persona que tiene una deposición dura todos los días seguramente está dejando materia fecal en la ampolla rectal y ese es un factor predisponente para infecciones a repetición. Los otros son los adultos mayores, porque uno puede encontrar en pacientes que tienen restricción de la movilidad, que tienen patologías complementarias que no permiten que tengan una vida activa más fácil, colonización bacteriana en mujeres y en varones. En algunos porque tienen crecimiento prostático también asociado o una mala higiene genital o algún trastorno, digamos, de dinámica alterada de la función vesical. Y también porque hay unos trastornos propios de la edad que disminuyen las defensas naturales del tracto inferior de la uretra femenina, por ejemplo, las defensas naturales de lo rozagante o elástica o nutrida hormonalmente que debería estar la vagina en las mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas. Y ese factor quita barreras naturales que hace más fácilmente que asciendan las bacterias, que no necesariamente tengan infecciones, pero sí colonizaciones bacterianas y que eventualmente puedan tener síntomas que no siempre están acompañados de respuesta inflamatoria sistémica, pero que afectan su bienestar y que muchos doctores, doctoras
eventualmente hemos tenido que tratar solo por sospecha de que pudiera ser una infección, así no la podamos confirmar. Hasta un tercio de las mujeres mayores de 65 años pueden encontrar ustedes con urocultivos positivos o con parciales de orina que tengan bacteriuria, piuria y no necesariamente una infección activa sintomática. Todavía hay una proliferación de profesionales y especialistas que tratan exámenes y no necesariamente pacientes. Y ustedes ya saben qué pasa cuando nosotros utilizamos antimicrobianos si no tenemos una indicación clara. Estamos presionando la flora y estamos cada vez más limitando la actividad adecuada, la sensibilidad y, por supuesto, el riesgo de las resistencias que generamos con tratamientos no bien enfocados. Luego, eso en cuanto a las infecciones, en cuanto a activas, digamos, o sospechosas. En cuanto a la bacteriuria sintomática, creo que está muy claro hace mucho tiempo. Cada vez menos utilizamos profilaxis antimicrobiana, por ejemplo, para pacientes que tienen vejigas neurogénicas y que ocasionalmente, o sea, es decir, mi recomendación es que si el paciente no tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, no está dentro del arsenal del seguimiento del paciente con vejiga neurogénica hacer uroanálisis o urocultivos periódicos, solo como por ver, porque muchas veces van a encontrar colonización bacteriana y van a querer, porque piensan que el factor neuropático es una alteración funcional, que de hecho lo es severa, y que pudiera estar más en riesgo ese paciente de hacer una infección urinaria complicada, mientras no tenga la sintomatología, no debería uno empezar tratamientos así sean profilácticos. No hay que tratar exámenes, así tenga una alteración estructural de base o funcional el paciente mientras no tenga sintomatología, por lo que acabábamos de decir de presionar negativamente la flora. Lo que sí debería uno hacer periódicamente con esos pacientes es una ecografía al menos anual, porque los cambios de función del tracto urinario inferior en esas alteraciones funcionales o neuropáticas pueden modificar de un año para otro las presiones del tracto urinario superior que pudieran facilitar el riesgo para esos pacientes de nefropatías asociadas, ¿sí? Con aumento de presiones, hidronefrosis o reflujo. Entonces ya no van a encontrar mucho que se deba hacer tratamientos para estos pacientes solo porque tienen un urocultivo positivo. La bacteriuria sintomática es fundamentalmente tratada sobre todo en pacientes que van a ser llevados a tratamientos urológicos, porque van a encontrar, por ejemplo, y creo que lo vieron porque nuestros colegas ginecólogos y ginecólogas nos preguntan con frecuencia, ¿cuál es el mejor antibiótico para tratar la bacteriuria sintomática? Porque voy a hacer una histerectomía abdominal o laparoscópica. Pues en principio no va a necesitar ningún tratamiento, lo mismo que una faquectomía, inclusive una cirugía cardiovascular, pero la mayoría de los programas de cirugía coronaria no aceptan que puedan tener urocultivos positivos en pacientes asintomáticos. O sea, están de alguna manera buscando lo que no se le ha perdido y están seleccionando una flora que puede aumentar el riesgo de infecciones, si es así, asociadas con la restricción de la movilidad. Entonces recuerden ustedes que un paciente mayor, mujer o hombre, por encima de 60 años, quienes son llevados a alguna cirugía, solo con el hecho de estar 72 horas acostado, más de 72 horas, por ejemplo, hospitalizado, ese solito ya es un factor de riesgo para infecciones urinarias. Y si yo estoy sin necesidad tratando de orientar una flora porque quiero tratar un urocultivo y no un paciente, pues voy de alguna manera, con un riesgo relativo significativo, a facilitarle un riesgo real de una infección complicada a estos pacientes. Luego, hablar de bacteriuria no es tan simple como solamente saber que en las embarazadas y en los que van a ser llevados a procedimientos urológicos. Lo que hacemos nosotros con los urocultivos, ya sea para biopsias, para cistoscopias, inclusive para cirugía de cálculos en particular, y de esto ha cambiado sobre todo en los últimos 10 años con una mejor estructura de tratamiento o efectividad en la remoción de cálculos ureterales o del tracto urinario superior, es necesitar menos antibiótico cada vez. Hasta hace poco, y creo que todavía hasta un 25% de urólogas y urólogos que se dedican a cirugía de cálculos
prefieren tener urocultivos negativos antes de llevar a un paciente a una nefrolitotomía percutánea o a una cirugía ureteral por un cálculo con una fibra láser, pero ya conocemos que no hay necesidad de hacerlo y que lo que hace el urocultivo es facilitar que uno pueda utilizar un antibiótico orientado para el momento donde se puede presentar la bacteremia, o sea, el momento en que yo presiono o tengo aumento de presiones por irrigación dentro del tracto urinario o empiezo a pulverizar o a remover el cálculo de su sitio donde está. Ese es el momento donde se puede producir la bacteremia y ese es el momento donde debo tener una dosis adecuada de un antibiótico orientado y para eso es que hacemos el urocultivo y el tratamiento y digamos como el enfoque del manejo de bacteriuria. No necesariamente tener que llevarlo, el término que utilizan es aséptico, porque mientras tú tengas un cálculo que obstruye la salida de la orina, pues el factor que facilita la bacteriuria, pues no se va a ir. Entonces, no siempre, la mayoría de las veces van a persistir la bacteriuria en el urocultivo y nunca entonces podríamos operar a ningún paciente. Ha sido muy difícil cambiar ese, ni siquiera es un paradigma porque no está hecho con base en una teoría fuerte, sino que es una sensación de inseguridad que tienen los especialistas y algunos profesionales frente a un paciente que quieren brindarle, pues obviamente las mejores opciones, la mejor seguridad. Es decir, no está mal querer la seguridad para los pacientes, pero pues si lo podemos enfocar de mejor manera y que ustedes tengan esta información como base para orientarse, muchos de ustedes terminarán haciendo especialidades clínicas o quirúrgicas o incluso o puntualmente urología y pues ya este camino eh, que han recorrido, pues por lo menos esta información ya les abre mucho la posibilidad de hacer los mejores tratamientos para los pacientes. Perdón, no he visto en el chat, creo que no hay así en general preguntas, pero esto, si quieren, si tienen alguna pregunta para Paula o para mí, pues estoy atento, estamos atentos. Pues doctor, agradecerle. Yo sinceramente tenía dos preguntas. Una, pues me la acaba de resolver, que era en realidad a qué paciente se le trataba una bacteriuria sintomática. Y hay otra que pues es realmente más como un mito, algo que uno escuchaba pues fuera del servicio o en general, pues como en la comunidad, que es qué beneficio real existe del jugo de arándanos, porque estaba buscando y existe realmente un artículo pero muy viejo como el 2008, en el cual sí hay cierta evidencia, sobre todo en infecciones por E. coli. ¿Sí existe algún beneficio en la práctica clínica o es más un mito que hay? Parte y parte, es decir, los estudios más efectivos sobre el uso de arándano en infecciones urinarias a repetición, cistitis a repetición o disfunción miccional o incluso dolor pélvico crónico, que es cuando se puede, digamos que en todo eso pudiera tener algún impacto. Los que mejor información daban, todos tienen más de 10 años de realizados. Hoy en día vas a encontrar la menor cantidad de artículos disponibles de este tema y la razón fundamental es porque la industria del arándano se vende solita, entonces no necesita, digamos, una demostración adicional, ¿sí? La mayoría de estudios urológicos que tú encuentras son sobre cáncer urológico. Pocas veces estás encontrando en revistas urológicas o, sí, digamos, en enfoques científicos urológicos sobre alternativas no antimicrobianas para tratamiento de infecciones urinarias a repetición. Entonces, como no se enfocan esos estudios, como no dan dinero, no dan visibilidad seguramente, entonces no tenemos esa información y la que tenemos ya es muy vieja, 2007, 2008, donde mostraba que efectivamente pudiera para infecciones urinarias a repetición tener un impacto. Sin embargo, dio un poquito de ruido, porque esas pacientes que utilizaban el arándano, lo utilizaban también cambiando las conductas, o sea, haciendo una terapia de conductas, una mejor frecuencia urinaria, un mejor hábito miccional. Entonces, no podría uno saber que el arándano como factor independiente, cuánto peso específico tenía sobre la curación, mejoría,
significativa de estos pacientes con cistitis a repetición. Entonces nos quedamos sin esa información. ¿Cuál otra dificultad tenemos? Ese cranberry viene no como un medicamento, ¿no? El registro INVIMA que tiene es como casi que como una vitamina, como un comprimido multivitamínico, ¿sí? Entonces, digamos que no tiene las limitaciones para el INVIMA que debería tener un medicamento para uso de infecciones urinarias. O sea, se utiliza tan ampliamente en otras cosas que se vende como, no sé, cualquier, ¿cómo se llaman esos medicamentos que se utilizan para la osteoartrosis y todo eso? Bueno, así más o menos se vende el arándano. ¿Qué otra dificultad hay? Es la cantidad de comprimidos que se deberían utilizar para que sea efectivo y el tiempo que se debe utilizar. La cantidad de comprimidos están de 2 a 3 veces al día, dependiendo del tamaño, dependiendo del gramaje del comprimido. Casi siempre cada comprimido tiene entre 300 y 400 miligramos y lo que se necesitaría es al menos 1 gramo al día. Entonces, que una persona esté tomando para una infección que no está activa, sino para evitar las infecciones, 2, 3 comprimidos grandes al día es un poco harto, se les olvida, y el tiempo mínimo para generar un impacto es de 3 meses. Entonces, muchas veces, sobre todo los gringos tienen frascos de jugos de arándano que parecen como un frutiño de mora, ¿sí? De ese color, o un Fresco Royal, en mi época era como la marca más reconocida, pero son demasiado dulces, y hay un porcentaje de población por encima de 60 años que va a necesitar, o que se siente bien, o que mejora mucho ese dolor pélvico crónico con el uso de arándano, que pues tomar este tipo de jugos tan dulces, sintéticos de alguna manera, pues no es como lo más conveniente. Entonces, la información científica es muy vieja, no era del todo definitiva para tomar decisiones. Luego entonces te voy a hablar de mi experiencia clínica. En mi experiencia clínica no es, digamos, se utiliza en algunos pacientes que efectivamente han hecho todo lo posible para mejorar su manejo de conductas frente a su dificultad funcional, dinámica del tracto urinario inferior, y no ha sido suficiente para mejorar los síntomas. Nuestro objetivo no es mejorar los urocultivos, nuestro objetivo es mejorar la sintomatología, el ardor, el dolor, la urgencia ocasional que le da, porque puede ser muy intermitente. Muchas veces algunas pacientes, solo con el aumento en la ingestión de líquidos van a mejorar la sintomatología, pero después por el trabajo se les olvida. Si es un taxista que no puede estar tomando líquido todo el día, porque si no tendría que estar parando a orinar cada tanto y se le van sus carreras o su tiempo, pues ellos no van a estar tomando mucho ese líquido. Una persona que no la dejan ir al baño, o que pierde, digamos, si le pagan, digamos, por persona, no sé, atendida por el chat, pues prefiere quedarse sentada 4 o 6 horas sin modificaciones, y eso va a afectar su salud del tracto urinario inferior. Mi recomendación es que sea solo para pacientes en que yo he vigilado al menos durante 6 meses, he descartado trastornos estructurales, he verificado que la persona está comprometida con la mejoría en el manejo de conductas, y aún así no fue suficiente para mejorar esa sintomatología que se acompaña a dolor pélvico crónico e inclusive con un poquito de perfil tipo fibromialgia. Los comprimidos, yo no recomiendo el jugo, los comprimidos de arándano por 3 meses podrían ser una buena idea, ¿sí? Pacientes que no sean eventualmente diabéticas y eso. Eso, en mi experiencia, con un resultado inclusive de más de la mitad de los pacientes con esos tratamientos, no descarto que pueda tener incluso una función placeboide y que mejoran. Pero en últimas, el objetivo de nosotros es mucho mejorar el bienestar de las personas, ¿sí? No definitivamente. Yo no sé, por ejemplo, los ortopedistas, sí, lo que quieren es que la persona sea funcional. A veces, como tengo un colega, amigos, un ortopedista que dice, le opere, pero le queda su detallito. O sea, después de que se rompe el esqueleto, que quede como perfecto, pues a lo mejor no va a ser. Un señor de 65 años que se le opera su próstata, pues el tracto urinario ya está deteriorado, pero mejorar la calidad de vida de los pacientes es como el objetivo primordial. Y ahí es donde yo le veo como una mejor posibilidad al jugo, pues en este caso al arándano en comprimidos, en mi experiencia. No sé si eso te contesta la pregunta, Juan. Muchísimas gracias, doctor. Sí, señor.
Bueno, esperando o de pronto si alguien tiene alguna duda, pues puede levantar la mano en el chat por ahora o mientras alguien nos quiere compartir algo. Les cuento y los invito el próximo lunes que vamos a tener dentro de nuestros bloques de charlas que no son netamente académicas, un conversatorio con la doctora Verónica Tovar. La doctora Verónica fue la doctora que fue condecorada el año pasado como mejor uróloga joven y adicionalmente pues tiene estudios en trasplante renal. La doctora pues trabaja en Bucaramanga y están todos ustedes invitados pues a acompañarnos el próximo lunes en un conversatorio con ella. Los esperamos. Viendo que no hay más preguntas, pues demos por cerrado la sesión de hoy y agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía. Hasta luego y nos vemos el lunes. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Una buena noche y nos veremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.